Bon dia, Jaume Marcet. Què tal? Molt bon dia. Bon dia, Jordi Roura. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, Todo perfecto. en principio todo perfecto. Bueno, has vuelto de vacaciones, Jordi, que estabas por ahí descansando un poquito y Sí, ya sí, se han acabado las vacanzas, ¿eh? sí, 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 con la familia un poco, pues si no, esto hay que estar con ellos, hay que estar con ellos. Muy bien. ¿Y el futuro de Jordi cómo lo tenemos? Ahí valorando un poquito las opciones que hay, Jordi. Sí, 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 efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, siempre lo digo, ¿no? Después de estar toda una vida en el Barcelona, pues bueno, hay que seleccionar bien, tampoco, tampoco a cualquier sitio, cualquier proyecto, tampoco voy a ir. Entonces, tiene que ser algo que realmente me atraiga, que sea, ostras, que sea ilusionante, y que me haga otra vez sentir ilusión por todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Elegir muy bien después del Barça, Marcet, qué bien y qué palabras tan sabias de Jordi Roura y cuántos casos hemos visto que han salido del Barça y se han pegado una castaña de cojones, ¿eh? Claro, y cuando no tienes esa urgencia de decir, mira, es que necesito cualquier trabajo, pues te puedes permitir ese lujo de decir, mira, o me llega una buena propuesta o espero. Y al final yo creo que Jordi tendrá esa propuesta que le encaje y que pueda trabajar bien, segurísimo. Perfecto. No, porque es cierto, ah, el Barcelona después de casi 15 años en esta etapa, muchísimos años más en otras, pero después de tantos años, bueno, estás acostumbrado a ciertas cosas, a un determinado... Y claro, tienes que elegir muy bien el siguiente paso, tiene que ser algo que realmente pues esté a la altura y que te ilusione y que te haga crecer, ¿no? Y este es un poco el tema. Y esto no es fácil y a veces hay que tener paciencia, ¿no? Y esto es difícil a veces, pero hay que tenerla y hay que tener tranquilidad. Totalmente, no precipitarse y tomar muy bien la decisión. Bueno, yo quería hablar con vosotros un poquito de nombres propios, de la Masía, de los chavales, de cómo teníamos la situación, pero bueno, la actualidad del Barça, como siempre, siempre hay temas, siempre hay cosas, y nos acaba de caer, por desgracia, esta noticia de Pedri, de nuevo, con estos casi mes y medio que va a estar de baja con esta rotura muscular. Claro, Jordi, que ha estado en esos vestuarios, sabe las cargas que hay en pretemporada, sabe los calendarios, cómo están. No sé si os preocupa o no, porque da la sensación un poco que Pedri, hay algunos momentos de la temporada donde le vemos muscularmente a lo mejor débil y que lo hemos perdido un poquito ya demasiado tiempo, a lo mejor, ¿no, Jordi? Bueno, es verdad que en estos periodos en pretemporada hay que ir con muchísimo cuidado. Evidentemente, a estos niveles, el Barcelona, como no puede ser de otra forma, tiene absolutamente estudiados, individualizados, jugador por jugador, sabe con absoluta seguridad cuál es el volumen de carga que cada jugador puede aguantar, partidos, minutos, etcétera. Lógicamente, esto se lleva con máxima rigurosidad, pero aún así es imprevisible, ¿no? A veces un mal movimiento, un esfuerzo fuera de lugar, un esfuerzo exagerado, una determinada postura, esto no se puede prever. Y bueno, estas cosas ocurren. Es verdad que Pedri pues es un jugador que últimamente parece que está teniendo algún problema, pero bueno, yo creo que más allá de esto no es, digamos que es una pena, pero es bastante frecuente en este periodo de temporada. Jaume. Sí, a ver, a mí me recuerda un poquito lo que le pasaba a Andrés Iniesta, ¿no? Que también era un jugador de estas mismas características y que es verdad que durante toda su carrera pues le acompañaron bastante estas lesiones musculares, ¿no? Y luego sí que es verdad que tenía la capacidad que enseguida volvía y al segundo partido ya estaba al máximo rendimiento, ¿no? También creo que no es bueno, pero es lo que tenemos, empezar la pretemporada tan fuerte, ¿no? Antes empezaban las pretemporadas con equipos más flojos, se iba de menos a más y ahora empiezas con el Arsenal, con el Madrid, un clásico prácticamente en el segundo partido y eso quieras que no, aunque todo el mundo sabe que es pretemporada, le pone más presión, un poco más exigencia al jugador y al final eso acaba pesando un poco, ¿no? Y le da menos margen también al entrenador de hacer rotaciones, porque ya todo el mundo, si pierdes contra el Madrid, te meten 5, para entendernos, porque has hecho un equipo un poquito de probaturas, ya empiezan los nervios y ya no es bueno, ¿no? Y eso a veces yo creo que no es bueno. Pero bueno, es lo que hay y hay que adaptarse. Espero que cuando vuelva Pedri, yo creo que volverá bien. ¿Tienes la sensación, Jordi, por eso que esto con el tiempo,
ha ido cambiando mucho, seguramente, y se priorizan situaciones económicas de giras y no la preparación física que necesitaría a lo mejor el equipo estos últimos años? Hombre, es evidente que esto, en estos ya llevamos muchos años de esto, ¿no? En estos últimos 10, 15 años, 20 quizás ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes las pretemporadas eran única y exclusivamente para preparar la temporada, como indica el nombre, ¿no? No, más allá de eso no había otras intenciones, ¿no? Lógicamente las exigencias tanto deportivas como económicas cada vez aumentan y la pretemporada, pues, y hace años que se está convirtiendo también a más de ser un periodo preparativo, también es un periodo muy importante económicamente hablando, de promoción de marcas, etcétera, etcétera. Y como decía muy bien Jaume, a veces esta exigencia se traslada también a la exigencia deportiva, ¿no? Entonces empiezas a jugar contra el Madrid, contra el Barça, contra no sé quién, y claro, puedes perder un partido, pues si pierdes esos ya empiezan los nervios, que no tiene ninguna razón de ser, pero es así, la realidad es que juegas contra equipos fuertes y un equipo como el Barcelona, de la entidad de Barcelona, pues no puede permitirse el lujo de haber perdido. Imagínate que has jugado contra Madrid y pierde los 3. Claro. Entonces habría muchos, ¿no? Entonces es verdad que la exigencia es más grande, pero bueno, por eso también es lo que te comentaba antes, ¿no? El nivel de preparación, el nivel de estudio individualizado de todos los jugadores también ha aumentado muchísimo y también hay muchísima más información y digamos que es mucho más adaptable todos los esfuerzos porque están mucho más trabajados y mucho más estudiados, ¿no? Pero es verdad, como decía Jaume, que la exigencia también ha aumentado mucho, ¿no? A lo mejor también, yo lo decía, el primer año de Pedri, y con todos los respetos al staff que había entonces, pero que hubo una sobreexposición de Pedri en muchísimos partidos. Después llegó la famosa Eurocopa, después llegaron los famosos Juegos Olímpicos, que eran oportunidades que no podía dejar pasar el chaval, y a lo mejor ahí también eso te marcó un poquito, porque hubo muchísimos partidos que en una sola temporada jugó Jaume. Es que esa temporada no se perdió nada, ¿no? Lo jugó todo, lo jugó absolutamente todo y no, prácticamente no fue dosificado, ¿no? Y nadie se lo esperaba, porque llegaba Pedri al Barça y todo el mundo pensaba que, bueno, incluso sería cedido o que tendría un papel un poco complementario. Y es lo que dices, esa temporada no tuvo ni nada, ni una pequeña molestia, lo jugó todo. Y luego es verdad que lo ha apagado un poco. También es verdad que el fútbol a veces pensamos que todos son matemáticas y no son, porque hoy en día, como decía Jordi, con lo controlados que lo tienen los staffs, con la de gente que hay trabajando, pero luego el fútbol no son matemáticas. O sea, ya puedes tener 200 personas, puedes tener la NASA ahí monotonizando todo y luego un jugador se lesiona y es así. Tiene esa parte del fútbol que yo creo que es verdad que se controla mucho más ahora que hace 20 años, pero siempre hay una parte de incierto que sucede. ¿Todos estos condicionantes no ayudan? No, pero tampoco podemos ser rotundos porque ¿por qué otros jugadores no se lesionan y este sí? Pues es complicado saberlo, ¿no? Y ahí seguro que lo tienen todo clarísimo. Y no se ha lesionado en un partido, se ha lesionado en un entrenamiento, pues son cosas que pasan. Sí. No, y además hay otro tema que claro, la gente desde un punto de vista absolutamente cerebral, matemático, como decía Jaume, todo es controlable, todo 2 y 2 son 4, ¿no? Pero luego tú dices, no, es que ha jugado tantos partidos. Bueno, luego está la otra vertiente, ¿no? Coge tú a Pedri y dile que no vaya a la Eurocopa. O dile que no juegue no sé qué. O dile que entonces, claro, a pesar de todo todo lo controlado que está y de todo lo que he estudiado que está, al final Pedri es un chico humano que tuvo una irrupción en el mundo del fútbol espectacular y que con toda la ilusión del mundo es muy difícil decirle a este chico pues que pare este partido que no juegue el otro, ¿no? Esto hay que entenderlo y a veces al final las decisiones son de los jugadores y es importante también saber que a veces quizás no son todos los cerebrales que tendrían que ser, ¿no? Porque todo el mundo quiere jugar y esta es una realidad, ¿eh? Claro, cuando hablabas de todo ese control y sobre todo por esos GPS, ¿no?, que llevan los jugadores, Jordi, que ahí, hostia, tenéis una información increíble bueno, de ese riesgo de lesión, que cuando veis que eso está a unos niveles complicados, hey, paremos y todo esto se detecta. Evidentemente, claro, después hay momentos que no puedes evitar que pasen estas cosas, pero es que ahora eso está muy controlado. No,
a raíz de lo que decía Jaume, ¿no? Hoy en día está todo muchísimo, muy controlado, muchísimo, ¿no? A través de los GPS y de análisis y de pruebas de esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a pesar de esto está lo que decía Jaume la cosa que no puedes controlar, ¿no? Un mal gesto, una cosa que al final puede ocurrir y ocurre, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que en estos últimos 20 años, a grandes rasgos, y para explicarlo muy rápido, Sí, sí. la gran diferencia que ha habido en la preparación física, a grandes rasgos, yo no soy tampoco experto, ¿no? Pero se ha tendido a través de medios, de programas, de profesionales, pues a individualizar muchísimo más cada jugador, ¿no? Antes era todo mucho más grupal, ahora prácticamente cada jugador tiene sus parámetros, sabemos exactamente cuáles son los minutos que aguanta, dónde está su mayor índice de nivel, dónde corre riesgos, a partir de qué minutos puede tener problemas, etcétera, 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 ¿no? Y esta es y ese es el camino que se va haciendo, ¿no? A individualizar cada día más los controles y el entrenamiento, cada vez más individualizado, sobre todo la parte física, la parte táctica, obviamente, hay que hacerla de forma grupal. Bueno, para estos momentos donde hay estas lesiones que pueden pasar, que evidentemente preocupan y que ya se encargará el staff de buscarle las explicaciones necesarias porque van cayendo, pues para eso llega Gundogan, para eso tienes a Frenkie, para eso tienes a Oriol Romeu, para eso tienes a Gavi, para eso tienes a Fermín, ¿no? Tienes una base de jugadores. Hay gente, pero es el momento de ir a por los Chelsea. Bueno, señores, a lo mejor vamos a mirar con lo que tenemos por la situación económica que vive el club. Jaume, imagino que tú estás tranquilo con todo lo que hay. Tranquilísimo, porque hablábamos otros días de, bueno, ¿qué va a pasar con tantos centrocampistas, no? Gavi no empezó la temporada de titular y había quien se ponía nervioso, no va a jugar Gavi. Y al final decíamos, es que siempre hay bajas, siempre hay lesiones, siempre hay circunstancias y tienes que tener una buena plantilla y luego un buen filial. Y en este caso, yo en esto estoy tranquilísimo porque es verdad que el año pasado las bajas de Pedri la baja de Pedri se notó mucho. Este año tienes Gundogan, que es un centrocampista creativo, pero es que después te ha surgido Fermín. Y Fermín ha hecho una pretemporada espectacular y me consta que el cuerpo técnico están encantados con él y si tiene que jugar Fermín no les va a temblar el pulso. Y yo estoy muy tranquilo porque es verdad que será su primera temporada en el primer equipo del Barça, pero estoy convencido que como en su momento Pedri irrumpió con mucha fuerza, tengo la confianza de que Fermín lo hará y más que nadie Jordi tiene que estar orgulloso porque él es el gran culpable, entre comillas, de que tengamos a Fermín aquí en el Barça, que lo tengamos tan fuerte, ¿no? ¿Cómo llegó Fermín, Jordi, ahora que Jaume te hace esa asistencia? No, Fermín, nosotros, Jaume lo sabe, ¿no? Nosotros aquí al final interviene mucha gente, ¿no? Nosotros tenemos toda una estructura que son los servicios de scouting, ¿no? Entonces a ti al final te llega un aviso, ¿no? Te llega ostras, pues en tal sitio parece que hay un jugador. Yo con estas cosas soy muy, o sea, a mí, yo disfruto mucho, ¿no? Yo he disfrutado muchísimo en mi trabajo, tienes que ser un verdadero apasionado, si no, esto no lo puedes hacer, porque tienes que estar las 24 horas del día atento, ¿no? Pero yo era muy, muy reactivo en estas situaciones, y a mí me llegó hasta que hay un jugador tal, no sé qué, y yo la casualidad que a los pocos días había un torneo en Tarragona, ahora no me acuerdo exactamente dónde era, había un torneo en Tarragona, y bueno, era en Semana Santa, yo estaba en el MIC también, y, cojo el coche y lo voy a ver. Y fui a verlo y caramba, él jugaba en el Betis, en el infantil B del Betis, ¿no? Y bueno, ostras, yo cuando lo veo digo, hostia, este chico es especial, ¿no? Es especial para nosotros, y quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Porque seguramente para muchísimos clubes pues hubiera pasado inadvertido, ¿no? Para nosotros no. Era un jugador con un talento especial, técnicamente muy bueno, que leía muy bien, entendía muy bien el juego y yo decidí, pues, hostia, que era un jugador importante. ¿Qué problema había, entre comillas? ¿Cuál era el hándicap? Bueno, era muy, muy pequeño, físicamente era muy poca cosa, muy endeble, era de crecimiento tardío, pero bueno, yo a pesar de eso, bueno, pensé que a estos jugadores el Barcelona con su idea de juego tenía que incorporarlo, lo incorporamos, hablamos con sus padres, hablamos con representantes, con el club, llegamos a un acuerdo, se incorporó y lo trajimos, ¿no? Y es cierto que yo siempre lo he dicho, ¿no? A veces cuando hemos hablado con Jaume, con otra gente, este chico, digamos que ha sufrido, ¿no? Lo ha pasado mal. Él, a diferencia de otros jugadores que ahora están en el primer equipo de la cantera, no siempre fue considerado un jugador importante, no siempre todo el mundo dice, ostras, este va a llegar. No, Fermín
pasaba desapercibido, era poca cosa. A veces no lo querían poner, yo tenía que ir allí, este tiene que jugar, a jugar. Y hay que darle, porque al final para eso estamos nosotros, ¿no? Al final que el fútbol formativo gane, y esto Jaume me lo puede corroborar, que el fútbol formativo gane 10 ligas, 15 o 20, la verdad es que da igual. Aquí lo que interesa es que en cada equipo tú promuevas que haya gente de talento que el día de mañana puede tener opciones de llegar arriba, que es lo que queremos todos, ¿no? I con Fermín era un d'aquests, Jordi? Vull dir, era un que tú lo veías en el banquillo y, por favor, hòstia, donem-li minuts. Claro, yo incluso a los entrenadores de buen rollo, digo, oye, a jugar. Porque es que, bueno, es que a jugar, es que este partido, a jugar. Y tenía que jugar, porque tenía mucha calidad, pero era poca cosa, lo tiraban enseguida, pero había que tener paciencia, ¿no? Y cada año, pues, sus padres, ostras, que tranquilos, ya crecerá, tranquilos. Bueno, lo fuimos aguantando, llegó la época de juvenil, nadie lo quería. Yo dije, tiene que seguir, porque tiene que seguir. Siguió un año, el primer año juvenil, que bueno, jugaba ratitos, también sufría, pero bueno, empezó a hacer el cambio, empezó a crecer. Yo ya no estaba en el club, luego apareció la cesión, que creo que yo creo que al final dijeron, bueno, que vaya cedido a ver qué pasa, y ahí la petó, ¿no? En Algeciras pues empezó a crecer físicamente ya, sobre todo el tren inferior es muchísimo más fuerte, entonces las cosas se igualaron, pero el talento lo seguía teniendo. Entonces, bueno, de ahí esta evolución tan rápida que ha tenido y que cuando lo ves ahora dices, hostia, este jugador es un jugador que puede llegar a ser un jugador importante, ¿no? Pero a diferencia de otros, quiero resaltar que es un jugador que ha sufrido y sabe lo que ha costado esto y lo que le ha costado, y por tanto su carácter siempre ha sido con muchísimo carácter, muy fuerte, muy valiente, muy trabajador y por tanto muy curtido. Y eso, con esa mentalidad en el Barcelona es absolutamente imprescindible tenerla, si no tienes pocas opciones. Esto es muy interesante lo que está diciendo Jordi, Jaume. Muy interesante. Porque hay algunos que solo por la calidad, que solo por su áurea, porque al final se le pone el foco de muy pequeñito, llega arriba y llega con un punto un poco de, no voy a decir sobrado, pero sí dejado ir, y este tío se lo ha tenido que currar mucho. Y son detalles muy interesantes los que está contando Jordi. Y para mí eso es lo que marca la diferencia, es una de las cosas que marca la diferencia entre la cantera del Barça, entre la Masía y otros clubs. ¿Por qué? ¿Cuál es la filosofía o la idea de otros clubs? Más allá del estilo de juego del Barça, ¿eh? Pero tú tienes un infantil y si un jugador no es suficientemente bueno para estar en el infantil, ¿cómo va a llegar al primer equipo? Es imposible, fuera. Este jugador, si no es titular, se va fuera. Lo pueden aguantar un año quizá, un jugador que no sea titular, un jugador que no destaque, pero si no destaca, fuera. Al año siguiente, KDTB, no es titular este chico, o sea, el coordinador le dice al entrenador, ¿cómo voy a seguir contando con este jugador si no es titular en un KDTB del Barça? ¿Cómo lo va a ser un día en un futuro en el primer equipo? Pues sí, ¿por qué? Porque los contextos son muy diferentes, porque tú puedes ser que no has hecho este cambio físico, eres muy pequeñito, prácticamente tienes un cuerpo de alevín y estás en un cadete y no destacas. Pero si tú conoces al jugador, sabes de su talento, sabes también de su personalidad, sabes de su día a día, de sus entrenamientos, sabes que va a haber paciencia y que en un momento dado puede explotar. Pero para eso hay que tener una mirada a largo plazo, hay que tener mucha paciencia y no hay que tener prisas, ¿no? Y normalmente los clubs no tienen esa mirada. ¿Por qué? Porque el coordinador sabe que quizá va a estar 2 o 3 años, pero después va a venir otro. Y entonces dice, bueno, ¿por qué voy a tener yo tanta paciencia si luego ya no lo voy a disfrutar yo? Mira, ahora Jordi, pues tuvo esa paciencia y ahora no es él dentro del club que lo disfruta, sino que es el club, pero porque es un hombre de club que mira por lo mejor para el Barça. No mira solo lo mejor para uno mismo. Uno mismo a lo mejor prefiere, oye, es que a lo mejor si juega Fermín, este año el KDTB va a perder algún partido. Bueno, pues es igual, porque lo que estamos es formando jugadores, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y a veces es difícil de explicar, y para mí este caso explica muy bien la filosofía del Barça en la cantera. Yo creo que es un caso que habla muy bien de la cantera del Barça. Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Entiendo lo que dice Jaume y realmente es así, ¿no? Ocurre muchas veces, pero no tiene sentido, no es que no. Uno tiene que ver más a largo plazo, tiene que intentar ver, este es un poco tu trabajo, ¿no? Es muy fácil. Yo siempre lo digo, ¿no? El fenómeno, el talento, el Messi de turno lo ve todo el mundo, ¿no? Correcto. El que es muy, muy malo también. Hostia, la zona gris, que no sabes para dónde va a tirar, eso es más complicado y ahí es donde te la tienes que jugar. Y a veces te equivocas y a veces pues no tienes la evolución y no va bien. Pero yo creo que hay determinados jugadores, determinados
que hay que tener un poco otro caso, en cierta forma parecida por el contexto físico, fue Riqui Puig. Riqui Puig, cuando acabó de cadete, no lo quería nadie. Y yo me acuerdo, oye, este chico tiene que seguir y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues al final Riqui Puig luego es un jugador que a nivel profesional está en el primer equipo, pero hay que esperar cuando realmente tienes la convicción de que hay talento. Luego a veces sale bien y a veces no sale bien, pero el Barcelona, sobre todo por su idea y porque es el Barcelona, creo que tiene que hacer estas apuestas y hay que ver más allá del resultado inmediato que puede tener en un año, ¿no? Y tú, por lo tanto, Jordi, con Fermín, es uno de los casos de... porque ahora también es esa gestión, ¿no? ¿Cómo gestionas ese ascensor, ¿no? El subir al Barça Athletic, el estar en el primer equipo, cómo subes, cómo bajas, estás en dinámica del primer equipo, pero después el fin de semana tienes que bajar abajo para que Rafa Márquez también te dé un poco, ¿no? Ese es un momento también un poco delicado, de gestión. Sí, yo como jugador también lo viví y esto siempre es difícil, pero yo creo que es muy importante, y lo he dicho muchas veces, estos jugadores, aparte de la parte física, parte técnica, parte futbolística, el tema mental es muy básico, ¿no? Uno tiene que ser consciente en cada momento de dónde está. Esto es el Barcelona. Si uno cree que va a llegar el primer año y va a jugar todos los partidos 90 minutos, está equivocado, ¿no? Pues al final lo que tiene que hacer es jugar y tiene que tener claro que si en un momento pues en el primer equipo no puedes jugar, tienes que jugar en el Barça B y esperar tu momento, ¿no? Pero yo creo que hay en estos momentos, ahora, el Barcelona tiene la ventaja de que un entrenador como Xavi, que conoce perfectamente esto, en el Barça B está otro jugador que conoce perfectamente lo que es esto, Rafa Márquez, entonces gestionar esto creo que para ellos puede ser más sencillo, ¿no? Las cosas se tienen que explicar, el jugador lo tiene que entender y en cada momento, yo siempre lo he dicho, ¿no? En cada momento tienes que dar el máximo de sí, ¿no? Yo en nuestra época, yo recuerdo el Flaco cuando tú estás en el equipo y lo bajabas con el Barça B, te digo, oye, tienes que ser el mejor en el Barça B. Luego, quizás no lo eras, pero tienes que tener la actitud para serlo, ¿no? Y esto es muy importante, pero repito, esto si lo explicas bien, y con la gente que hay ahora creo que es más fácil, lo explicas, el jugador lo tiene que entender. Oye, y si no lo entiende, pues habrá que hacérselo entender de otra manera, ¿no? Porque, repito, todas las cosas tienen su tiempo, ¿no? Sí. A ver, es que además... Digas, Jaume. No, digo que yo creo que en el caso de Fermín no habrá ningún problema, porque si hace un año le dicen vete al Linares cedido y él acepta, encantado, si como explicaba Jordi, durante muchos años no ha sido titular y se ha ido acostumbrando a jugar ratitos, imagínate ahora si está en el primer equipo y tiene que estar en el banquillo, tiene que bajar un día al B, no va a poner ningún problema, porque como decía Jordi Roura, se ha acostumbrado a sufrir y también ese jugador que sufre durante el proceso también después disfruta mucho más los momentos buenos, ¿no? Y se acostumbra también, tiene una parte positiva también futbolísticamente, que como él ha tenido tan poco físico, ha sacado magia de donde otros no sacan, ¿no? Porque si tú te vas por físico, ¿por qué tienes que sacar un regate o por qué tienes que inventar algo? En cambio, él siempre ha tenido que inventar mucho más porque no le acompañaba el físico, ¿no? Y ahora yo creo que eso también le va a ayudar mentalmente. Y además tiene 20 años, no tiene 16 como un Lamine, es más maduro y creo que todo lo que sea, cualquier minutito en el primer equipo, lo va a disfrutar como un animal. No, totalmente de acuerdo. Yo cuando hacía esta reflexión, seguramente no lo hacía precisamente por Fermín, que antes ya he dicho que es un caso atípico, ¿no? Diferente de la mayoría de jugadores que llegan, ¿no? Jaume me ha vuelto a dar una asistencia, hoy está a lo Laudrup increíble, que es el de Lamine Yamal. Claro, a Jordi tú le hablas de Lamine Yamal y me dice, Gerard, ¿qué me estás contando? ¿No? Yo esto sabía que podía haber una proyección, pero ¿te esperaba, Jordi, una aparición también tan de pum, de esa jeta, ese descaro, esa manera de jugar? ¿Era una cosa que ya intuíais también cuando estabais por ahí dentro? No, pero eso tampoco es cierto, ¿no? A veces la gente dice, es que yo ya tenía claro que este jugador... Mira, el que te dice esto, yo honestamente creo, o te miente o no sabe muy bien cómo funciona esto, ¿no? Esto no es tan sencillo, no, como decía Jaume, no son 2 y 2 son 4, ¿no? Nosotros cuando fichamos a Yamin era pre-Benjamín, llegó con 7, 8 años, y luego cuando lo vi a aprender, digo, pero ¿lo tenéis claro esto? Y bueno, sí, va zurdito, bueno, va, tira. Si te dice, no, es que yo ya vi que era... Te engaña, te miente, esto no es así. Ahora, luego entra en la dinámica del club, empieza a entrenar, empieza a evolucionar. Cuando lleva un par de años, le dices, caramba, este chico, hostia, la zurdita, tal. Cuando ya llega Levin, ya dices, bueno, aquí ya empezamos a estar
ante algo especial porque hace cosas. Entonces, es una evolución. Y cuando es infantil o cuando es ya uno ya dice, vamos, esto es algo muy diferente porque, repito, yo siempre lo digo, ¿no? Tú estás sentado allí viendo el partido, los 50.000 que le habré visto, ya más que los veía todos, y entonces tú estás allí y dices, bueno, en esta jugada tiene que hacer esto. Y, hostia, ¿qué ha hecho? O sea, tú allí sentado te sorprendía muchas veces las soluciones que tenía, ¿no? Claro, una vez es casualidad, cuando lo hace habitualmente dices, hostia, este tío es especial. Entonces empiezas a ver con el tiempo que es un jugador especial y es cuando tomas la decisión de pues, que juegan en año avanzado, de no sé qué, de meterlo en la masilla porque tal, no sé cuántos, pero todo tiene una evolución, ¿no? Y entonces, repito, el que te diga, no, es que el primer día yo ya veía que no, tú el primer día no veías nada porque es imposible. Entonces, vas viendo la evolución, el día a día, cada entrenamiento, cada partido, y luego te das cuenta que tienes que empezar a proteger a este jugador porque es especial, es diferente. Y así ha sido, Jaume, que tú lo tenías ahí también controlado en las categorías inferiores porque has narrado mucho, pero que ha despuntado y de qué manera. Mira, os puedo explicar una cosa. Ayer hablé, en breve supongo que en el Diario Sport la publicarán, una entrevista con Mario Rosas, que fue compañero de Xavi Hernández, sí. Un jugador que pintaba mucho y que pintaba muy alto y luego no se acabó de consolidar. Y yo le preguntaba, bueno, viendo tu caso, él debutó con 17 años en el primer equipo y no se consolidó, ¿cómo ves a Lamine? Y yo me pensaba que me diría, bueno, vayamos con cuidado, tengamos paciencia. Y me dijo, mira, en el Barça lo que vale es el rendimiento. Y si Xavi le ve rendimiento, si tiene 16 años a jugar y si tiene 40 años y sigue teniendo rendimiento a jugar, ¿no? Y claro, me lo decía un jugador que con 17 años debutó y después no se pudo consolidar, ¿no? Claro. Que luego es todo cierto lo que siempre hablamos del tema mental, del tema entorno, todo esto está muy bien. Hablé también con Jordi Font, que Jordi Roura lo conocerá muy bien, que fue un entrenador de Lamine, y me decía una cosa que me ha hecho pensar mucho, que tiene dudas de si es tan bueno Lamine por su tranquilidad o tiene esta tranquilidad gracias a que es tan bueno. O sea, como tiene tanta confianza en su talento, no se pone nervioso. Pero como no se pone nervioso, decide bien. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola en positivo, ¿no? O sea, que... Y mucha gente se ha sorprendido de ese carácter, pero vaya jeta que tiene, qué tranquilo es. Pero es que esto siempre lo ha sido así. O sea, esto sí que yo siempre lo he visto desde pequeñito, que nunca lo he visto un chaval nervioso que va acelerado, que el partido le come si vas perdiendo. No. Él tranquilo, tiene su confianza y sabe leer el fútbol con mucha tranquilidad. Y si luego tiene ese talento, y luego hay otra cosa para mí. Ese jugador, eso no se puede demostrar, pero ese jugador hubiera ido a parar a otra academia, a otro fútbol base, sería muy bueno también. No lo niego porque el talento es innato y es natural. Pero los entrenos del Barça, los entrenadores del Barça, el entorno del Barça hacen multiplicar esas cualidades técnicas que tienes. Claro. Si te vas a otro sitio, también serás bueno, pero yo creo que no tanto. Pero ahí está la gestión. Honestamente que no tanto. Ahí está la gestión de cómo se gestiona el éxito de estos chavales, Jordi, porque al final sabemos cómo es el entorno culé, que un día te pone que eres el mejor del mundo y al otro te hunde la miseria, ¿no? Y que imagino que en estos chavales es lo que se tiene que trabajar también con ellos bastante. Sin duda, antes lo he comentado, ¿no? El tema del aspecto mental es básico si quieres jugar. Y en el Barça, por supuesto, ¿no? Pero ya a altísimo nivel en la élite es básico, ¿no? Pero aquí la ventaja que tenemos, como muy bien decía Jaume también, es un poco el entorno del Barcelona, ¿no? Tú, aunque seas infantil o alevín, tienes una exigencia. Aunque te digan que no, que es que tal, no, porque esto es formativo, es verdad. A mí me da igual, pero hay una exigencia. El público, la gente, cuando va a ver el Barça, hay expectativa. Hostia, el infantil del Barça, a ver, que hay, en cierta forma, tienen presión. O sea, están acostumbrados a tener que ganar. O sea, el Barcelona un año puede no ganar la Liga, pero lo que no puede hacer el infantil del Barça es quedar por la mitad. Tú puedes ganar o no ganar, pero siempre hay expectativas. Por tanto, cada año que tú estás en el fútbol formativo del club hay una presión, hay unas expectativas. Por tanto, desde este punto de vista, los jugadores del Barcelona cuando llegan al primer equipo tienen esto interiorizado. Obviamente es mayor, pero están a cada edad, a cada nivel, están acostumbrados un poco a la presión que supone jugar en el Barcelona, ¿no? Y esto es un gran hándicap, ¿no? Dicho esto, como muy bien decías tú, yo creo que es muy importante la gestión que se hace de ellos, ¿no? Al final, yo no tengo ninguna duda de que Lamine será un jugador que jugará y será un jugador importantísimo los próximos años, seguro, ¿no? Ahora bien,
O sea, y a mí llegará un día que no tocará bola, un día fallará 2 goles, un día no tocará balón, un día no sé qué. Entonces, bueno, cuando tengo una racha que no toca ni bola, un chaval de 16, 17, 18, 20 años, pues hay que decirle, Yamín, tranquilo, no te pongas nervioso, relájate, hoy descansa un poquitín, no te pongas nervioso y mañana juega. ¿Qué dices? Hay que gestionar esto, porque no cada día va a salir Yamín y va a meter 6 goles. Está claro. O el día que baje en el Barça B, la gente dirá, uy, Yamín en el Barça B meterá 6 goles. No, que no se equivoquen. Igual no toca ni bola. ¿Y a ti te preocupa, por eso, Jordi, la gestión de esos minutos de los chavales? Es decir, porque hay mucha gente del entorno culé y aquí en nuestro chat, que bueno, pues es como todo el mundo, hay gente muy crítica y gente menos crítica, que hay como un cierto temor a quemar al futbolista. Tú, Jordi, que has estado ahí tantos años en Can Barça y sabes lo que hay. No, es como todas las cosas, que es lo difícil, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Porque al final es lo que decía Jaume. Vamos a ver, Xavi cuando pone a Yamín, ¿qué pasa? ¿Que lo pone porque para quedar bien? Oye, Xavi es entrenador del primer equipo del Barça y el primer equipo del Barça tiene que ganar. Esto es fútbol profesional en la máxima expresión. Y cuando Xavi decide poner a Yamín es porque cree que Yamín le puede dar más que otros. Entonces, y si eso tiene una continuidad es porque le da un rendimiento. Cuando no se lo dé, pues no lo pondrá. Ahora bien, no es lo mismo Yamín Lamal con 16 años que si fichas a un jugador consagrado y un día lo sientas y no juega, pues un día no juega, pues te aguantas y a entrenar y ya está. Pero con 16 años, pues bueno, pues y eso es lo que decía antes, seguro que estando Xavi, esto se explica bien, se razona bien, se conoce bien y no hay ningún problema y el jugador lo entiende y pasa esa mala época, porque vendrá una mala época, vendrá una mala racha, vendrá un no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que luego no vale para nada? No. Aquí somos muy dados a pasar de 0 a 100. Tranquilidad. Entonces es cuando hay que animarle y hay que tener tranquilidad. Dicho esto, yo creo que gestionándolo bien tenemos un jugador importantísimo para el club y que en los próximos años tiene que dar muchas alegrías. Pero hay que gestionar los malos momentos porque llegarán seguro. Jaume. Sí, es que además eso la gente lo centra mucho en los jóvenes, pero es que pasa con todos los jugadores. O sea, es que Hazard llegó al Real Madrid con, ¿qué? 29, 30 años y fracasó en el Real Madrid. Y dices, y tenía una trayectoria increíble, ¿alguien podía esperar eso? Y Coutinho llega al Barça con trayectoria en la selección brasileña, triunfando en la Premier y no triunfa en el Barça. O sea, ¿cómo, si en estos casos ha pasado, cómo no puede pasar en el Barça, ¿no? Y por eso me hace mucha gracia cuando se dice, no, es que no nos pase otro Boyan, que no nos pase otro Babangida. Bueno, y si repasamos fichajes que no han triunfado, también hay, o sea, es que triunfar en el Barça es muy difícil, seas canterano, seas brasileño o seas lo que sea. O sea, es muy difícil y evidentemente por ser de la Masía no tienes un aura que vas a triunfar seguro, no, pero que tampoco de fuera. O sea, te puedes gastar a lo mejor 150 millones como nos hemos gastado en jugadores y no han triunfado. Ahora, ¿qué diferencia hay, y más en el contexto económico del Barça? Que si un chico de la Masía no triunfa, ¿qué problema hay? Bueno, como lo peor que le puede pasar a ese chico es que luego encuentre otro equipo de primera división y siga su camino. No es ningún drama, ¿eh? No se acaba el mundo tampoco en el Barça. Eso es lo peor que le puede pasar. ¿Y el Barça qué ha perdido? Bueno, pues vale, la oportunidad de que un chaval de la Masía triunfe y por eso tenemos que apurar todo y hacer todo lo posible para que triunfe. Pero económicamente, pues sale otro y le das otra oportunidad. Cuando tú fichas de fuera y te gastas 150 millones a un jugador, ojo, aquí la tienes que acertar sí o sí. Por eso es lo que yo creo que la diferencia. Tú apuestas por 5 chavales de la Masía y triunfan 2, es un éxito de club. Tú fichas 5 jugadores y te triunfan 2, es un fracaso. Esa es la diferencia, es lo que a veces la gente no ve. Dice, no, es que Boyan no triunfó. Bueno, pero pues, ¿qué problema hay para el Barça? ¿Qué situación económica te ha generado eso? En cambio, fichajes que te han costado una millonada, que te suponen un esfuerzo y más en la situación actual increíble, que te hacen estar muy en muchas dificultades y estamos viendo lo que nos está pasando con el límite salarial, los fichajes de fuera los tienes que acertar, pero aún y así no los vas a acertar todos, porque el fútbol es así, no hay ningún equipo que acierte todos los fichajes. Tiene un punto de incierto el fútbol, que aunque todo esté muy controlado, aunque los informes sean muy precisos, aunque todo lo sepas, luego hay un punto que hay un jugador que triunfa y otro que no. Y es así, y pasará en la cantera y pasará en los fichajes, insisto, y eso lo tenemos que asumir. Sí, sí. No, lo que es
Lo que es evidente es que en la situación del Barcelona no hay una reflexión que es muy clara, ¿no? Al final, el Barcelona está en la situación, siempre hay que mirar el contexto, ¿no? Como decía Jaume, o sea, el Barcelona ahora, en la situación que se ha encontrado ahora económica, que ha tenido que, imagínate lo que hubiera sido si cuando el Barcelona en esta situación, el año pasado o hace 2 años, hace así, mira abajo y no hay nada, no hubiera encontrado nada. Tú imagínate la importancia que tiene la Masía, que tiene la cantera, que tiene el trabajo desde abajo, cuando tú empiezas a ver que la cantera, la Masía, ha solventado la situación del club en estos 2 últimos años y lo que viene. Empezando por Ansu, por Gavi, por los que no están, por Nico, por tal, por el otro, por Valde. Por Valde, y los que me dejo, y los que a los 16 años han ido, y los que están por debajo. O sea, yo he estado muchísimos años allí y cada año siempre hay un debate, ¿no? Es que la Masía, es que la cantera, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Bueno, el contexto es muy importante. Este contexto problemático económicamente para el Barça ha hecho que afloren estos jugadores, pero han aflorado porque había nivel y han salvado las castañas del club, pues han salvado las... Y esto creo que tiene que ser un motivo de orgullo importante para el club y es un hecho muy importante que los jugadores del Barcelona que están subiendo de arriba tengan este nivel y tengan esta importancia. Imagina que hubiéramos tenido que comprar a Gavi, a Ansu, a Nico, a Valde y al otro y tal. Es imposible. Entonces, es muy importante la cantera para el club, tiene que seguir siéndolo, lo ha sido siempre y tiene que seguir siéndolo. Y desde esta perspectiva hay que estar muy orgullosos de que el Barcelona haya fomentado y ha ganado una liga como se ganó el año pasado, con un papel tan relevante de los jugadores de la cantera. Yo creo que es muy importante, además porque no se podía hacer otra cosa, había que tirar de abajo, ¿no? Y yo creo que esto como club, como entidad, hay que estar muy, muy contentos y muy orgullosos, ¿no? En ese sentido. Ahí está, y tener entrenadores que realmente confíen. Claro. Exactamente. Es que eso iba a decir yo también, porque Jordi lo sabe también. El Real Madrid para mí no tiene una cantera tan buena como el Barça, pero tiene una cantera que no está nada mal, que está bastante bien. Tiene jugadores muy buenos. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros tenemos un entrenador, Xavi, que cada semana se lleva a cadetes, a juveniles, a jugadores del B a entrenar, los conoce, los mima, sabe qué jugador le puede dar rendimiento y apuesta por ellos. Y Ancelotti es un magnífico entrenador, es un entrenador que ha ganado muchas Champions, no voy a discutir su palmarés, pero el fútbol base del Real Madrid le importa lo que a mí, no sé, el mundo del boxeo, le importa cero. No le importa, no le gusta, no va a trabajar ahí. No, hay un jugador, Arribas, que es un excelente jugador y no le ha dado ni un minuto. Tiene jugadores como Paulo Iago en las categorías inferiores, que es de la misma generación que Lamine Yamal, y no se ha entrenado ni una vez con el primer equipo, ni lo va a hacer a lo largo de la temporada. Es así, es así. Y yo creo que en esto el barcelonista tiene que estar orgulloso. Ya lo sé que no nos tenemos que estar comparando siempre con el Madrid, pero por una parte yo creo que la Masía es mejor, pero por otra parte, si todo este trabajo que ha hecho Jordi Roura, que ha hecho toda la gente del fútbol base, después llega un momento que queda taponado, que no hay un entrenador del primer equipo que apuesta, al final este trabajo se pierde, ¿eh? O sea, tú puedes hacer una gran gestión de Fermín, pero si no llega un entrenador como Xavi y dice, este chico en el primer equipo, al final se pierde. Y con Lamine Yamal, lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que aquí varias cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jaume. Al final, el Madrid, la cantera del Madrid es mala. No, del Madrid lo conozco perfectamente, es muy buena, muy buena. Seguramente en nuestro nivel, muy buena. Por cierto, el Iago estuvimos así de incorporarlo y al final nos pilló en un mal momento y no pudimos acabar de gestionarlo, pero es verdad que es un jugador muy bueno. Tiene muy buena cantera, pero yo creo que es un tema histórico, ¿no? El Barcelona siempre ha dado más importancia a la gente de casa, siempre ha tenido más facilidad, siempre ha sido más valiente a la hora de incorporar gente de casa, ¿no? Si a esto le sumamos a la situación económica que atraviesa el club y le sumamos, como muy bien dice Jaume, que es la clave, un entrenador en el primer equipo que apueste y que conozca, entonces ahí lo tenemos todo, ¿no? Al final te has encontrado, pues eso, pues creo que a nivel como barcelonista, como gente que es del Barça, hay que estar orgullosos porque la gente de abajo, gente de aquí, está solventando la situación con jugadores de muchísimo nivel y muy, muy jóvenes que creo que te pueden garantizar muchos años de porvenir, ¿no? Jordi, ¿tú recuerdas en tu época de jugador? La única época que el Madrid apostó por la cantera fue la Quinta del Buitre. ¿Por qué apostó por la cantera? ¿Por qué salieron Butragueño, Michel, Martín Vázquez, todos estos jugadores? Porque el Madrid económicamente estaba fatal, estaba prácticamente arruinado.
Sí, sí. Si en otras épocas hubiera apostado más, le hubieran salido jugadores, como ha hecho el Barça. Y yo creo que no hay que llegar a una situación económica muy delicada para esto, porque lo hemos visto anteriormente con los Xavi, con los Iniesta, con Messi, etcétera. En épocas de bonanza económica también hemos apostado y por tanto es una lección que yo creo que tenemos que aprender, que no, la Masía tiene que ser estructural, tiene que ser una apuesta de club, no tiene que ser una necesidad. Mira, como no tengo un duro para fichar, bueno, miro abajo. No, tenemos que mirar siempre abajo. No, totalmente de acuerdo. Esto es así, ¿no? Y es verdad, ¿no? Otras veces el Barcelona ha tenido capacidad económica. Igual si en estos años, si hubiera tenido la capacidad económica intacta, pues igual en vez de 7, no habría 7, pero habría 4 o 3, seguro. Porque, como he dicho antes, yo creo que es un tema histórico y los grandes equipos del Barcelona han estado cimentados en un grupo importante de gente de la casa, completado con otros magníficos jugadores a nivel mundial, ¿no? Y esta es la fórmula que siempre nos ha funcionado a nosotros. Bueno, llevamos 45 minutos casi con estos dos que la gente está encantada. Yo estoy encantadísimo porque a mí cuando hablamos de estas cosas y con esta naturalidad y con gente que tiene estos conocimientos, me encanta, però las famílies d'aquesta gent també estan apretant, que hauran de dinar. Simplemente un último comentario, Jordi, y de hecho, ya lo sabes, pero esto es tu casa y mientras no encuentres nada, cuando quieras, los jueves te vienes aquí con Jaume y repasamos y peinamos un poco las cosas siempre para sumar. Cuando tú quieras. ¿Le sorprendió a Jordi Roura estos últimos días que estabas de vacaciones cuando vio que se iban a suprimir los famosos taxis para llevar a los jugadores de la Masía a los entrenamientos, Jordi? Hombre, yo no, a ver, no sé, bueno, lo sé, lo intuyo, ¿no? Los motivos, evidentemente, estaremos hablando de un tema económico, ¿no? Yo no sé exactamente cómo está la situación ni cómo está en estos momentos el tema, ¿no? Lo que sí sé es que el tema de los taxis era un tema importantísimo, fundamental para la Masía, ¿no? Porque esto te permitía tener jugadores de toda Cataluña que no tenían que estar en la Masía y que los podías tener en la disciplina del club, ¿no? No sé cómo lo van a estructurar, no sé cómo lo van a hacer, no sé cómo va a afectar esto. En principio, para mí creo que es una muy mala noticia y que espero que haya un plan B o que haya alguna opción para no tener que o que esto no suponga que muchísimos jugadores importantes no puedan venir, ¿no? O no puedan estar en la dirección del club. Repito, no sé qué plan B hay, ¿no? Que supongo que lo habrá, ¿no? Pero en principio creo que es un tema... Los autobuses, ¿no? No sé cómo lo harán y espero que lo hagan de forma que no perjudique, ¿no? Pero en principio es un tema que hay que tratarlo con mucho cariño, con muchísimo cuidado, porque era el tema de los taxis, el tema de poder traer a la gente de toda Cataluña aquí, era un tema básico en la formación de las estructuras de los equipos. Pues dicho queda. Jaume, vols apuntar i rematem? Sí, solo decir primero que yo insisto en que en la Masía, aunque la situación económica esté delicada, hay que invertir y no hay que recortar, que vamos a darle un tiempo a esta nueva logística con autobuses, cómo funciona, y luego que hay que tener en cuenta una cosa. Hasta ahora, hasta hace poco, el único club que podía competir con el Barça a un nivel inferior, pero era el Español, ahora tenemos al Girona. Y entonces creo que según qué jugadores de según qué zona, si no tienen las facilidades para venir al Barça, se pueden plantear irse a un fútbol base del Girona que está creciendo como la espuma. Es evidente que aún hay mucha diferencia entre el Barça y el Girona, pero creo que el Barça tiene que invertir en su cantera y en el tema. Espero que el tema este de los autobuses esté bien organizado y pueda ser una solución, pero yo como norma general creo que hay que invertir y no recortar en la masa. Veremos las soluciones y ese plan B, como decía Jordi Roura, que habrá, y la gente dirá, oh, pero es que de todo fue un gramasa. Bueno, pero es una cosa importante, si es un extra, es un detalle que cuando se tenían que negociar algunos fichajes, pues permitía liberar a los padres de tener que traer a su hijo a Barcelona. No, pero el que quiere venir al Barça tiene que saber lo que hay. Sí, el que tú vulguis. Pero hi ha familias que organizativamente no pueden traer cada día a su hijo a los entrenamientos y por lo tanto, era una cosa que se llevaba de la mejor de las maneras y que todos los jugadores que ahora mismo están en el primer equipo y que han estado en la base,
todos te van a contar anécdotas de esos taxis, porque había la ruta de que te subía el de Tarragona, que el que venía del Maresme, del que venía de Girona, y todos, tú hables con quien hables, de la Masía te van a contar historias y vivencias que habían en esos taxis. ¿Que ahora habrán en los buses? Adelante, adelante, pero veremos si se encuentran esas soluciones. Jordi Jaume, ha sido un placer enorme esta charla para repasar un poquito la base, para hablar de lo que tiene que venir, de lo que tiene que apostar el club más en estos momentos delicados. Muchísimas gracias i seguro que no va a ser la última. Repetiremos, Jordi. Ojalà que no, perquè voldrà dir que tens feina, però ojalà podamos repetir algun dia. No, és un plaer, és un plaer. És un placer. Una abraçada, Jordi. Vagi bé. Gràcies, igualment. Chao, chao. Adéu. Grandes.